¿Sabías que la cima del Everest está compuesta de piedra caliza marina, lo que significa que el punto más alto de la Tierra estuvo alguna vez en el fondo del océano? ¿Que su altura real crece varios milímetros cada año debido a que el continente indio sigue aplastando a Asia con una fuerza tectónica imparable? ¿Y que por encima de los 8000 metros entras en la zona de la muerte, donde el aire es tan escaso que tu cuerpo comienza a morir literalmente minuto tras minuto? El Everest no es solo una montaña, es un cementerio de gigantes, un pilar de roca eterna y la frontera final entre nuestro mundo y el espacio. Prepárate, porque hoy descubrirás 35 datos increíbles sobre el techo del mundo que cambiarán por completo tu forma de ver esta bestia de hielo indomable. 35. El aeropuerto colgado entre montañas. En la aldea de Lukla, en el distrito de Solukhumbu, se encuentra el diminuto pero legendario aeropuerto Tenzing Hillary, oficialmente llamado Aeropuerto de Lukla. Su pista, de apenas 527 metros, termina abruptamente contra una pared de roca por un lado y un precipicio por el otro. Este pequeño punto geográfico incrustado en las estribaciones del Himalaya nepalí es la principal puerta de entrada aérea hacia el Everest. Lo impactante no es solo su inclinación del 12% para ayudar al frenado de los aviones, sino su altitud. Está situado a unos 2860 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que incluso antes de comenzar la caminata, los viajeros ya están a mayor altura que muchas capitales del mundo. Lo fascinante es que este aeropuerto no está en una gran ciudad, sino en una aldea de montaña que hace apenas medio siglo era prácticamente inaccesible. Desde aquí comienza la ruta hacia el Parque Nacional de Sagarmatha, donde se encuentra la vertiente sur del Everest. La geografía extrema de Lukla convierte cada aterrizaje en una coreografía milimétrica entre montañas, nubes y vientos cambiantes. Este pequeño enclave demuestra cómo el Everest no es solo una cima aislada, sino el centro de una red geográfica de asentamientos colgados en el vacío. 34. La frontera que atraviesa la cumbre. La cima del Everest no pertenece a un solo país. La línea fronteriza entre Nepal y China pasa exactamente por el punto más alto de la montaña. Del lado chino se encuentra la región autónoma del Tíbet, del lado nepalí, el distrito de Solukhumbu. Esto significa que cuando un montañista alcanza la cumbre, literalmente puede tener un pie en Nepal y otro en China. No es una metáfora, es una realidad geográfica trazada por acuerdos fronterizos que se remontan al siglo XX. En el lado norte, la aproximación se realiza a través de la meseta tibetana, una vasta altiplanicie que ya se encuentra a más de 4000 metros de altitud promedio. En contraste, el lado sur asciende desde valles profundos y bosques húmedos. Dos sistemas geográficos completamente distintos convergen en un mismo punto. La cima del Everest es, en esencia, una intersección política y tectónica suspendida a casi 9 kilómetros sobre el mar. 33. El valle habitado más alto rumbo al Everest. Antes de que los alpinistas siquiera vean el Everest, atraviesan el pueblo de Dingboche, en el valle del Imja, dentro del Parque Nacional de Sagarmatha. Dingboche se encuentra a unos 4410 metros de altitud y es uno de los asentamientos permanentes más altos del mundo con actividad agrícola estacional. Aquí, los habitantes cultivan papas y cebada en campos protegidos por muros de piedra que rompen el viento glacial que desciende de los glaciares cercanos. La geografía de este valle es extraordinaria. Está rodeado por murallas naturales de picos de más de 6000 metros, y el oxígeno disponible ya es casi un 40% menor que al nivel del mar. Dingboche no es solo una parada de aclimatación, es un ejemplo de adaptación humana en un entorno extremo modelado por glaciares activos como el Imsha Glacier. Este pequeño enclave muestra cómo la presencia del Everest transforma toda la región circundante en un laboratorio natural de supervivencia en altura. 32. El glaciar que se mueve bajo los pies. En la vertiente sur del Everest se extiende el glaciar Khumbu, uno de los glaciares más famosos y dinámicos del planeta. Este río de hielo desciende desde el campo base sur, ubicado a unos 5364 metros y se desplaza varios centímetros al día. Aunque parezca inmóvil, el suelo que pisan los alpinistas en el campo base está literalmente en movimiento constante. Lo más impactante es la cascada de hielo del Khumbu, una sección caótica donde enormes bloques de hielo, llamados seracs, se fracturan y colapsan regularmente debido a la gravedad y al flujo interno del glaciar. Esta zona cambia de forma cada temporada, obligando a los Sherpas a rediseñar la ruta año tras año. No existe un camino fijo hacia el Everest.
La geografía se reconfigura constantemente como si la montaña defendiera activamente su acceso. 31. El campamento base más alto del lado norte. En el lado tibetano, el campamento base norte se encuentra a unos 5.150 metros y es accesible por carretera desde la ciudad de Tingri, en la región autónoma del Tíbet bajo administración de China. A diferencia del lado nepalí, aquí los vehículos pueden llegar directamente hasta el campamento, atravesando la vasta y árida meseta tibetana. Lo sorprendente es el contraste geográfico. Mientras el lado sur está cubierto de glaciares y cascadas de hielo, el norte presenta un paisaje más seco y ventoso, casi lunar. Desde este punto, el Everest se eleva abruptamente desde la meseta, mostrando su imponente cara norte. El hecho de que se pueda conducir hasta más de 5.000 metros de altitud convierte a este campamento en uno de los accesos motorizados más altos del planeta hacia una montaña de esta magnitud. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un like para seguir descubriendo la extraña e increíble geografía de todo nuestro planeta. 30. La montaña que sigue creciendo. El Everest no es una estructura estática. Debido a la colisión continua entre la placa tectónica india y la placa euroasiática, la montaña sigue elevándose unos pocos milímetros cada año. Este fenómeno ocurre a lo largo de la falla principal del Himalaya, una gigantesca zona de subducción que se extiende por miles de kilómetros. En 2020, tras una nueva medición conjunta entre Nepal y China, se estableció oficialmente la altura del Everest en 8.848,86 metros. Este ajuste no solo respondió a nuevas tecnologías de medición satelital, sino también al impacto del terremoto de 2015 en Nepal. Es decir, la altura de la montaña puede variar ligeramente debido a procesos geológicos y sísmicos activos, lo que convierte al Everest en una cima literalmente viva. 29. El punto más cercano al espacio. Aunque el Everest es la montaña más alta sobre el nivel del mar, no es el punto de la Tierra más alejado del centro del planeta. Ese título lo ostenta el volcán Chimborazo en Ecuador debido al abultamiento ecuatorial. Sin embargo, el Everest sigue siendo el punto más alto medido desde el nivel medio del mar, ubicado en el hemisferio norte, cerca del Trópico de Cáncer. Su ubicación exacta, aproximadamente a 27 grados 59 minutos de latitud norte, lo sitúa en una franja donde las corrientes en chorros subtropicales pueden azotar la cima con vientos superiores a 160 km por hora. Esta combinación de latitud y altitud crea una de las atmósferas más hostiles del planeta. Así, aunque no sea el punto más lejano del centro terrestre, sí es el techo meteorológico más extremo accesible desde el nivel del mar. 28. El lago glaciar que amenaza el valle. Al sureste del Everest se encuentra el lago Imja Cho, formado por el retroceso del glaciar Imja. Este lago, inexistente en los mapas de mediados del siglo XX, ha crecido rápidamente debido al deshielo acelerado. Está situado a unos 5.010 metros de altitud, lo que lo convierte en uno de los lagos glaciares más altos del mundo. El problema es su potencial desbordamiento. Un colapso repentino de su morrena podría liberar millones de metros cúbicos de agua hacia el valle del Khumbu, afectando aldeas como Dingboche y Pangboche. La geografía del Everest no solo es extrema por su altura, sino también por los riesgos hidrológicos derivados del cambio climático, que están redibujando el paisaje en tiempo real. 27. El monasterio a los pies del gigante. En la aldea de Tengboche se encuentra el monasterio budista más importante de la región del Khumbu, el monasterio de Tengboche. Este complejo religioso está situado a unos 3.867 metros de altitud y ofrece una de las vistas más icónicas del Everest junto a picos vecinos como Ama Dablam. Desde este punto, el Everest no se ve como una simple montaña aislada, sino como parte de un anfiteatro natural de gigantes himalayos. La ubicación del monasterio no es casual, fue construido en una cresta estratégica, protegida de avalanchas y con acceso a rutas comerciales históricas hacia el Tíbet. La geografía sagrada y la geografía física convergen aquí, demostrando que el Everest no es solo un hito geológico, sino también espiritual. 26. La zona de la muerte comienza en el Collado Sur. El Collado Sur, situado a unos 7.900 metros, marca el inicio de la llamada Zona de la Muerte. Este paso montañoso conecta el Everest con el Lhotse y funciona como el último gran campamento antes del intento final a la cumbre desde el lado nepalí. Geográficamente, el Collado Sur es una silla expuesta a vientos extremos, donde la presión atmosférica es tan baja que el cuerpo humano comienza a deteriorarse rápidamente.
Aquí no hay protección natural significativa, es un desierto helado suspendido entre dos colosos. Este punto específico, más que la cima misma, representa uno de los entornos más inhóspitos y letales del planeta. Una frontera fisiológica marcada por la geografía extrema del Everest. 25. El balcón suspendido sobre el vacío. A unos 8.400 metros de altitud, en la arista sureste del Everest, existe una pequeña plataforma conocida como el balcón. Este punto, ubicado en la ruta que parte desde el Collado Sur en la vertiente de Nepal, es uno de los lugares geográficamente más estratégicos de toda la ascensión. Desde aquí, el horizonte comienza a curvarse ligeramente y en días despejados pueden distinguirse decenas de cumbres del Himalaya alineadas como cuchillas de hielo, sobresaliendo sobre un mar de nubes que cubre los valles inferiores. Lo impactante es que este balcón no es una formación estable, es una franja de nieve endurecida y roca expuesta moldeada cada temporada por vientos de más de 100 km por hora. A esta altitud, la presión atmosférica es apenas un tercio de la que existe al nivel del mar. Geográficamente, es uno de los miradores más altos del planeta, pero también uno de los puntos donde se producen más atascos humanos durante la ventana climática adecuada, convirtiéndolo en un embudo natural a casi 8,5 kilómetros sobre el océano. 24. La pirámide negra de la cara suroeste. En la vertiente suroeste del Everest se alza una sección rocosa casi vertical conocida como la Black Pyramid, una franja oscura que interrumpe la uniformidad blanca del hielo. Esta estructura forma parte del sistema geológico del Mahalangur Himal y está compuesta principalmente por rocas metamórficas expuestas por la erosión glaciar y el levantamiento tectónico continuo entre las placas india y euroasiática. Lo fascinante es que esta pirámide no es solo un desafío técnico, sino un contraste geográfico visible incluso desde aldeas como Namche Bazaar. Su color oscuro absorbe más radiación solar que el hielo circundante, generando microvariaciones térmicas locales que influyen en la estabilidad de la nieve adherida. Es una cicatriz geológica visible en el cuerpo del Everest, un recordatorio de que bajo el hielo eterno hay una estructura rocosa que sigue elevándose milímetro a milímetro cada año. 23. El Triángulo Glaciar del Collado Norte. En el lado tibetano, el Collado Norte conecta el Everest con el Changtse, formando un amplio paso a unos 7.000 metros de altitud dentro de la región autónoma del Tíbet, administrada por China. Este collado crea una especie de triángulo glaciar donde convergen corrientes de hielo que descienden hacia la meseta tibetana. Desde este punto, la cara norte del Everest se eleva casi directamente desde el glaciar Rongbuk, generando una de las paredes continuas más largas del planeta. La transición geográfica es brutal. Se pasa de una meseta relativamente horizontal a una muralla que se eleva más de 3.000 metros en línea casi recta. Es uno de los cambios topográficos más extremos del mundo en tan poca distancia horizontal. 22. El monasterio más cercano al Everest. A 4.980 metros de altitud se encuentra el monasterio de Rongbuk, considerado el monasterio budista más alto del mundo, situado en la vertiente norte del Everest, dentro del Tíbet en China. Desde su ubicación, la vista directa hacia la cara norte del Everest es una de las más sobrecogedoras del planeta. Geográficamente, el monasterio se encuentra en un valle árido y ventoso modelado por antiguos glaciares. La falta de vegetación y la amplitud de la meseta tibetana hacen que el Everest parezca aún más colosal al elevarse abruptamente desde el horizonte. Este punto demuestra cómo la montaña domina visual y físicamente el paisaje circundante, convirtiéndose en un eje geográfico y espiritual simultáneamente. 21. El punto donde nace el glaciar Rongbuk. El glaciar Rongbuk se origina directamente en la cara norte del Everest y desciende más de 20 kilómetros hacia la meseta tibetana. Este glaciar es uno de los más largos del Himalaya y actúa como un auténtico río de hielo que drena la acumulación de nieve de las laderas superiores. Lo impresionante es que su nacimiento se encuentra justo bajo paredes casi verticales de hielo y roca que superan los 8.000 metros. Desde el campamento base norte, el glaciar parece una autopista congelada que conduce directamente hacia la montaña. Sin embargo, su superficie está llena de grietas ocultas y morrenas inestables, recordando que el Everest no es solo altura, sino también movimiento constante de masas de hielo a escala gigantesca. 20. La sombra más larga al atardecer. Debido a su altitud extrema y su forma piramidal, el Everest proyecta al amanecer y al atardecer una sombra triangular que puede extenderse decenas de kilómetros sobre el Himalaya. Desde puntos elevados del Parque Nacional de Sagarmatha, esta sombra se ve como una lanza oscura atravesando capas de nubes.
El fenómeno ocurre porque la montaña sobresale por encima de las capas nubosas habituales, creando una silueta perfectamente definida contra la atmósfera. Esta proyección no es solo visualmente impactante, es una manifestación directa de su dominio topográfico sobre el entorno. No muchas montañas del planeta tienen la altitud suficiente para proyectar una sombra tan perfectamente geométrica y extensa. 19. El Valle Anfiteatro de Namche Bazaar. Namche Bazaar, situada a unos 3.440 metros en el distrito de Solukhumbu en Nepal, está construida en forma de anfiteatro natural excavado por antiguos procesos glaciares. Este asentamiento es el principal centro comercial de la región del Khumbu y uno de los enclaves urbanos más altos del mundo con mercado permanente. Lo extraordinario es su ubicación estratégica en una terraza natural protegida del viento directo del valle del Dudh Khosi. Desde sus laderas se pueden observar algunos de los primeros destellos del Everest en días despejados. La disposición semicircular de sus edificaciones no es casual. Responde a la topografía glaciar que moldeó el terreno miles de años atrás, demostrando cómo la geografía del Everest determina incluso la arquitectura local. 18. El río que nace del techo del mundo. El río Dudh Khosi, cuyo nombre significa río de leche por el color blanquecino de sus aguas cargadas de sedimentos glaciares, se alimenta directamente del deshielo del sistema glaciar del Everest. Este río atraviesa gargantas profundas antes de descender hacia regiones más bajas de Nepal. Lo impactante es que su color lechoso proviene de partículas finísimas de roca pulverizada por la fricción glaciar, conocidas como harina glaciar. Es literalmente polvo de montaña suspendido en agua. Cada gota que fluye por el Dudh Khosi transporta fragmentos microscópicos del Everest hacia el Ganges, conectando la montaña más alta del mundo con una de las cuencas fluviales más densamente pobladas del planeta. 17. La arista cuchilla del Lhotse. El Everest está unido al Lhotse por el Collado Sur, formando un sistema montañoso integrado dentro del Mahalangur Himal. El Lhotse, cuarta montaña más alta del mundo, comparte parte de la ruta de ascenso hasta los 7.900 metros. Geográficamente, la arista que conecta ambas montañas es una auténtica cuchilla de roca y hielo suspendida sobre glaciares profundos. Este punto crea una interdependencia topográfica. No se puede entender la morfología del Everest sin el Lhotse. Juntas forman una muralla colosal que domina el paisaje fronterizo entre Nepal y el Tíbet, configurando uno de los conjuntos montañosos más extremos del planeta. 16. El punto exacto del techo del mundo. La cima del Everest, oficialmente fijada en 8.848,86 metros tras la medición conjunta de 2020 entre Nepal y China, no es una plataforma amplia sino un pequeño domo de nieve de apenas unos metros de ancho. Lo sorprendente es que su punto más alto puede variar ligeramente según la acumulación estacional de nieve. Bajo esa capa se encuentra la roca madre, el verdadero punto geológico culminante. En esencia, el techo del mundo no es una superficie amplia ni estable, sino una protuberancia mínima y cambiante, moldeada por el viento, el hielo y las fuerzas tectónicas que continúan empujándolo hacia el cielo. 15. El escalón Hillary y su transformación tras el terremoto. Durante décadas, uno de los puntos geográficos más reconocibles de la arista sureste del Everest fue el llamado escalón Hillary, una pared casi vertical de roca y hielo situada a unos 8.790 metros de altitud, apenas a menos de 60 metros verticales de la cima. Este obstáculo natural marcaba la frontera final antes del domo somital y se encontraba exactamente en la línea divisoria entre Nepal y China. Durante décadas fue una sección técnica obligatoria donde los montañistas debían escalar una pared de aproximadamente 12 metros de altura con miles de metros de vacío a ambos lados. Sin embargo, tras el terremoto de Nepal de 2015, múltiples expediciones confirmaron que la estructura había cambiado drásticamente. Lo que antes era una pared rocosa definida se transformó en una pendiente más inclinada y menos vertical, probablemente debido a colapsos estructurales causados por la actividad sísmica. Este cambio demuestra algo inquietante. Incluso los hitos más icónicos del Everest no son permanentes. A casi 9 kilómetros de altura, la montaña sigue siendo moldeada por fuerzas tectónicas activas y un solo evento sísmico puede alterar uno de los puntos más famosos del planeta. 14. El valle oculto del Western Sikkim. Entre la cascada de hielo del Khumbu y la pared del Lhotse se abre un valle glaciar amplio y aparentemente suave conocido como el Western Sim, cuyo nombre galés significa valle.
Este corredor se encuentra en la vertiente sur del Everest, dentro del Parque Nacional de Sagarmatha, y se sitúa aproximadamente entre los 6.000 y 6.500 metros de altitud. A simple vista parece un espacio relativamente plano comparado con el caos de hielo que lo precede. Pero su geografía crea un fenómeno extremo. El valle actúa como un gigantesco reflector solar. Rodeado por las paredes del Everest, el Lhotse y el Nuptse, el calor se concentra en su interior, generando temperaturas sorprendentemente altas durante el día, incluso por encima de 30 grados Celsius al sol, pese a la altitud. Es un horno glaciar en pleno Himalaya. La radiación rebota en las paredes blancas y convierte este tramo en uno de los más físicamente desgastantes de la ruta, donde el peligro no es solo el frío extremo, sino la deshidratación y el agotamiento bajo un cielo brutalmente despejado. 13. La meseta tibetana como pedestal del gigante. Desde el lado norte, el Everest no emerge desde un valle profundo, sino desde la vasta meseta tibetana, una de las altiplanicies más altas del planeta, administrada por China. Esta meseta tiene una altitud promedio superior a los 4.500 metros, lo que significa que incluso antes de comenzar cualquier ascenso técnico, el terreno ya se encuentra más alto que la mayoría de los picos de Europa. Lo impresionante es el contraste topográfico. El Everest se eleva aproximadamente 3.300 metros por encima de una superficie ya extremadamente elevada. Desde zonas cercanas a Tingri, la montaña parece surgir de un océano pétreo casi horizontal, amplificando su verticalidad. Esta configuración convierte a la cara norte en una de las murallas más imponentes del mundo en términos de desnivel visible. No es solo la montaña más alta, es una torre que se levanta sobre el altiplano más elevado del planeta, multiplicando su presencia geográfica. 12. La grieta invisible bajo el campo base sur. El campo base sur del Everest, situado a unos 5.364 metros en Nepal, no está construido sobre roca firme, sino sobre el propio glaciar Khumbu. Esto significa que las tiendas de campaña, las cocinas y las rutas internas del campamento descansan sobre una masa de hielo en constante movimiento. El glaciar puede desplazarse varios centímetros por día, generando grietas que se abren y cierran lentamente bajo el suelo aparentemente estable. Cada temporada, las expediciones deben reconfigurar completamente el diseño del campamento porque el terreno cambia. No existen coordenadas fijas permanentes. Incluso durante una sola expedición, pueden aparecer fracturas inesperadas bajo las estructuras. Geográficamente es uno de los pocos asentamientos temporales del mundo que se desplaza constantemente. Es como si una pequeña ciudad efímera flotara sobre un río congelado que fluye silenciosamente montaña abajo. 11. El punto donde confluyen cuatro gigantes. En la región del Maalangur Himal, el Everest no está aislado, forma parte de un núcleo compacto de 8000. En un radio relativamente pequeño convergen el Everest, el Lhotse, el Makalu y el Cho Oyu, cuatro de las montañas más altas del planeta. Esta concentración ocurre en la frontera entre Nepal y China, creando uno de los conglomerados de altitud más extremos de la Tierra. Lo impactante es la proximidad relativa entre estas cumbres colosales. Desde ciertos puntos elevados del Khumbu, es posible observar múltiples 8000 en una sola panorámica, algo que no ocurre en ninguna otra cordillera del mundo con esta densidad de picos superiores a 8000 metros. Geográficamente, esta región representa el corazón vertical del planeta, donde la colisión tectónica alcanzó su máxima expresión, elevando no una, sino varias torres gigantescas en un espacio sorprendentemente compacto. Recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir aprendiendo datos increíbles sobre cada rincón de nuestro extraordinario mundo. 10. El couloir final de la cara norte. En la vertiente tibetana del Everest existe un canal estrecho y empinado conocido como el Gran Couloir, ubicado en la cara norte por encima de los 8.500 metros de altitud. Este corredor de hielo y roca forma parte de la ruta histórica que asciende desde el glaciar Rongbuk dentro de la región autónoma del Tíbet en China. Desde abajo, el couloir parece una simple hendidura en la muralla, pero al aproximarse se revela como un embudo inclinado que concentra caída de rocas y acumulación de nieve inestable. Lo impactante es su posición geográfica. Se encuentra justo bajo la pirámide somital, lo que significa que cualquier desprendimiento en las capas superiores puede canalizarse directamente hacia este punto. Es un pasillo natural donde la gravedad actúa sin obstáculos.
A esta altitud, el aire es tan tenue que cada paso requiere un esfuerzo descomunal y el terreno cambia según las condiciones anuales. Es uno de los últimos filtros naturales antes del techo del mundo, una grieta vertical que parece dividir la montaña antes de permitir el acceso final. 9. El Triángulo Dorado del Khumbu. En el corazón del Parque Nacional de Sagarmatha existe una formación visual casi perfecta compuesta por el Everest, el Lhotse y el Nuptse. Desde ciertos puntos elevados cercanos a Kala Patthar, estas tres montañas forman una silueta triangular monumental que domina el horizonte del Valle del Khumbu. Esta alineación no es casual, sino el resultado de millones de años de empuje tectónico y erosión diferencial. Lo sorprendente es cómo esta configuración crea un efecto óptico de encierro natural. El Western CBUM queda atrapado dentro de esta muralla de gigantes, funcionando como un anfiteatro glaciar cerrado por picos que superan ampliamente los 7.800 metros. Geográficamente es uno de los encuadres naturales más dramáticos del planeta. No se trata solo de altura, sino de composición espacial. Tres colosos alineados en un ángulo casi perfecto que convierten el acceso sur en un corredor monumental de roca y hielo. 8. Kala Patthar, el mirador más famoso del Everest. A 5.545 metros de altitud se encuentra Kala Patthar, una prominencia rocosa situada frente al Everest, en Nepal. Aunque no es una montaña técnica ni un 8000, se ha convertido en el punto panorámico más célebre para observar la cima. Desde aquí, el ángulo de visión permite ver la arista sureste y la pirámide somital con una claridad que no se obtiene desde el propio campo base. Lo fascinante es que, paradójicamente, la mejor vista del Everest no se obtiene desde su propia base, ya que el Nuptse bloquea parte de la perspectiva directa. Kala Patthar ofrece la elevación justa para superar ese obstáculo topográfico. Es un ejemplo perfecto de cómo un punto secundario, relativamente pequeño comparado con los gigantes circundantes, puede convertirse en el observatorio definitivo del punto más alto del planeta. 7. El viento del jet stream sobre la cumbre. La cima del Everest se encuentra en la franja donde circula frecuentemente la corriente en chorro subtropical. Esta corriente de aire, que puede superar los 200 km por hora, atraviesa la atmósfera superior y golpea directamente la pirámide somital durante buena parte del año. La montaña se convierte así en un obstáculo físico que obliga al viento a dividirse y rodear la cumbre. Desde imágenes satelitales puede observarse una estela de nieve arrastrada horizontalmente desde la cima como si fuera humo sólido. Este fenómeno no es constante, pero cuando ocurre demuestra la interacción directa entre la topografía extrema y la dinámica atmosférica global. El Everest no solo modifica el paisaje terrestre, altera el flujo del aire a escala continental, convirtiéndose en un punto de fricción entre la superficie del planeta y la circulación atmosférica de gran altitud. 6. El Valle Glacial del Limja y su transformación acelerada. El Valle del Limja, al sureste del Everest dentro de Nepal, ha experimentado uno de los retrocesos glaciares más documentados del Himalaya. Fotografías comparativas muestran cómo el glaciar Imja se ha retraído cientos de metros en pocas décadas, dejando tras de sí morrenas inestables y ampliando el lago Imja Cho. Geográficamente, este proceso está redibujando el relieve del valle. Donde antes había hielo compacto, ahora existen superficies rocosas sueltas y nuevos cauces de drenaje. Es un laboratorio natural del cambio climático a gran altitud. El Everest, como punto más alto del sistema, actúa como acumulador de nieve, pero los glaciares que lo rodean revelan con claridad que la montaña no está aislada del calentamiento global. Su entorno inmediato está cambiando ante nuestros ojos. 5. El espolón Kangshung en la cara este. La cara este del Everest, conocida como la cara Kangshung, es una de las vertientes menos frecuentadas y más remotas de la montaña. Este flanco se eleva abruptamente desde el valle del río Kangshung en el Tíbet administrado por China. A diferencia de las rutas clásicas sur y norte, esta pared es salvaje, aislada y técnicamente compleja. Lo impresionante es su desnivel casi continuo de más de 3.500 metros desde el valle hasta la cima. Desde abajo, la montaña se presenta como una muralla compacta de roca y hielo, sin los corredores más accesibles de otras vertientes. Es una de las caras más verticales de cualquier 8000. Geográficamente representa el Everest en su estado más crudo y menos intervenido, una pared que aún conserva gran parte de su carácter original y remoto. 4.
el punto más alto de la cuenca del Ganges. El Everest, conocido localmente como Sagarmatha en Nepal, forma parte del sistema hidrográfico que alimenta indirectamente el río Ganges. El deshielo de sus glaciares fluye hacia el Dudh Kosi, que a su vez se integra en el sistema del río Koshi antes de unirse al Ganges en las llanuras del norte de la India. Esto significa que el punto más alto sobre el nivel del mar dentro de la vasta cuenca del Ganges se encuentra precisamente en la cima del Everest, en Nepal. Es una conexión geográfica sorprendente. El agua que cae como nieve en el techo del mundo puede terminar recorriendo miles de kilómetros hasta el Golfo de Bengala. La montaña no es solo un pico aislado, sino el origen lejano de uno de los sistemas fluviales más importantes y poblados del planeta. 3. La arista noreste como frontera aérea. La arista noreste del Everest, ubicada íntegramente en el lado tibetano de China, actúa como una divisoria natural de masas de aire. En determinadas condiciones puede observarse cómo las nubes se acumulan en un lado mientras el otro permanece relativamente despejado, debido a diferencias térmicas y de presión generadas por el relieve extremo. Esta arista, que supera los 8.000 metros en varios tramos, funciona como una cuchilla que corta flujos atmosféricos. Es una frontera invisible que separa microclimas momentáneos en cuestión de cientos de metros. En una misma jornada, un lado puede experimentar vientos huracanados mientras el otro presenta una ventana de calma relativa. La topografía extrema del Everest crea efectos locales que desafían la intuición incluso dentro de una misma montaña. 2. La pirámide somital y su geometría casi perfecta. La forma final del Everest, vista desde el sur, es la de una pirámide casi simétrica. Esta geometría no es casual, es el resultado de la erosión glaciar que ha tallado sus aristas principales, dejando una estructura puntiaguda que maximiza la exposición al viento. Lo impactante es que esta forma permite que la nieve no se acumule de manera uniforme en la cima, ya que el viento arrastra constantemente el material suelto. Por eso, la cima real suele estar cubierta por una capa relativamente delgada de nieve sobre roca sólida. La silueta icónica del Everest, reconocible en todo el mundo, es una consecuencia directa de procesos geológicos y climáticos que han esculpido la montaña hasta darle esa figura casi perfecta. 1. El techo del planeta en coordenadas exactas. El punto culminante del Everest se encuentra aproximadamente en las coordenadas 27 grados 59 minutos 17 segundos norte y 86 grados 55 minutos 31 segundos este en la frontera exacta entre Nepal y China. Esta ubicación lo sitúa en el corazón del Himalaya Oriental, dentro del subrango Mahalangur-Himal. No es solo la montaña más alta, es el punto topográfico máximo sobre el nivel medio del mar en toda la superficie terrestre. Lo verdaderamente asombroso es que este pequeño domo de roca y nieve de apenas unos pocos metros de diámetro representa el extremo absoluto de elevación natural en el planeta. No existe ningún otro punto más alto al que pueda accederse caminando sin abandonar la superficie terrestre. Es el límite superior de la corteza continental en contacto con la atmósfera, un punto diminuto en el mapa que sin embargo define el máximo vertical de toda la geografía mundial. Después de aprender estos 35 datos geográficos sobre la montaña más extrema del mundo, cuéntanos, ¿te habían hecho creer algún otro dato falso que quieras desmentir? Deja tus respuestas en los comentarios y veamos cuántos elegimos lo mismo. Y hablando de elegir, lo mejor que podemos hacer es ver el video que está en pantalla. Así nos convertiremos en verdaderos expertos en geografía mundial. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que sigamos aprendiendo juntos. ¡Nos vemos en el video!